Aquellos que son cercanos a mi generación y que como yo nacimos en este país en cunas con privaciones económicas, seguramente recordarán que para nosotros la Semana Santa era una época muy, pero muy deseada y muy esperada. No era el simple asunto de la vacación. Es que, entre otras cosas, para nosotros significaba la oportunidad de ir a la playa. Y ya dije antes, por nuestras privaciones, eso no era muy frecuente, ¿eh? Pero también significaba ir a los pueblos donde nuestros padres nacieron, ir a nuestras raíces. Eso llevaba implícito ver a los primos, a los tíos, jugar con ellos, disfrutar los tamales de la abuela y, por supuesto, asar pepas en el solar de los abuelos. ¿Qué es pepas? Son semillas de marañón. No sé por qué la práctica se perdió. Es tan divertido y son tan ricas, ¿eh? Han pasado ya más de 40 años para mí desde entonces y sigo suspirando y recordando anécdotas de lo que yo llamo una época dorada, que para vergüenza de mi generación resalto. Ustedes y yo en buena parte hemos mal logrado esa época, porque no hemos enseñado a nuestros hijos la riqueza de nuestras raíces. Ustedes y yo hemos fracasado trágicamente. Temo que a los jóvenes les sueno patético y muy viejo cuando cuento estas cosas, pero para venganza literaria les debo decir a ustedes jóvenes, creo que los dignos de lástima son ustedes, puesto que lo único que ustedes hacen en Semana Santa hoy por hoy es ir al cine, ver una serie maratónica en Netflix o volverse diestros en juegos electrónicos en línea. Vaya pericia. A los que mejor les va, porque sus padres tienen un poquito más de recursos, los llevan a casas de campo, a ranchos, pero para desgracia de sus papás, porque ellos gastando plata, mientras ustedes la preocupación que llevan es que ahí en el rancho haya wifi o lleven datos. Vergonzosa historia. No tendrán nada que contar a sus hijos. Es una vida de esclavos, lo acepten o no. Y eso sin mencionar los que ya cayeron en alcohol, sexo, promiscuidad y qué sé yo más cosas. No estoy intentando competir. No estoy intentando decirles quién es más culpable, si nosotros los papás o ustedes los hijos. Quiera Dios que esto sirva para desafiarles a algunos e intentar cambiar sus vidas. Quizás no es muy tarde, papás. Quizás pueden planear esta próxima Semana Santa de forma diferente. Quiera Dios de que la pandemia siga disminuyendo y hagan planes para que nuestro legado impacte la vida de nuestros hijos. Debo confesar que a mí Patmos me ayuda. Nos vamos de campamento, lo disfrutamos, mi familia va conmigo, pero debo admitir, si Patmos no estuviera de por medio, la pregunta es, ¿mis hijos querrían acompañarme? Bueno,
Pregúnteles a ellos. Hay algo que recuerdo aún con más emoción de esa época y quizás les va a sorprender. Cada año era igual. Cuando estábamos en el pueblo de la abuela, yo comía ansias y con emoción preguntaba, ¿a qué hora va a venir el tío Beto? Que en paz descanse. Yo lo esperaba porque él era quien me llevaba a todas las procesiones del pueblo. Y no por fervor religioso, que va. Ni él ni yo. Él, por supuesto, mayor, aún soltero, para él era tiempo de coquetear y ver chicas. Y yo que era un niño, pues me sentía elogiado, tener a un tío galán que me presentaba a todas sus pretendientes, porque no era él el pretendiente, eran ellas. El tiempo pasó y como joven descubrí que en realidad la mayor parte, aún aquí en la ciudad, disfrutaban las procesiones. Y no voy a criticar a la Iglesia Católica, no es mi propósito. Pero es que disfrutábamos las procesiones y no por fervor religioso. Es que era tiempo de compartir con los amigos, salir a la calle, desvelarnos, ver chicas, supongo que a las chicas, ver chicos, tiempo de hacer alfombra, de reír, de comer. Aún hoy día, mi esposa me dijo una de esas tardes, Carlos, ¿no crees que hay en la Biblia algo equivalente a hacer alfombras? Es que era tan divertido. Yo sonreí. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Algunos dirán, se puso melancólico con la víspera de la Semana Santa. No, aquí es donde van a sorprenderse. El origen de las procesiones es bíblico. Por supuesto que no estoy diciendo que las prácticas de usar imágenes y cosas parecidas tengan origen bíblico. Estoy diciendo que el origen de este ritual es bíblico y que el salmo que hoy vamos a estudiar fue compuesto precisamente para cantarse en una procesión. Es por eso y más que titulamos a nuestro estudio de hoy Un canto para procesiones. Salmo capítulo 68. Salmo capítulo 68. Y si alguien me dice, pastor, ¿y por qué no nos inventamos una procesión? Bueno, si alguien tiene ideas, escríbamelas. Yo he estado dando vuelta y podría parecer una marcha en contra de lo que sea, pero el origen es bíblico. ¿Lista sus Biblias? 68. Vamos al verso 1. Dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, rogamos que tu gracia nos abrace y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Como iglesia nos unimos, Señor, para suplicarte por nuestros hermanos en Cristo en Ucrania, que tan terriblemente están sufriendo. Señor, por favor, ten misericordia de tu iglesia ahí. Y rogamos tu bendición y que podamos aprender de los errores de la historia. En Cristo Jesús. Amén.
Bueno, ¿qué es una procesión? Porque los más jóvenes probablemente lo desconocen. Mi hija Génesis, 10 años, ayer yo dije en el carro, mañana vamos a hablar sobre las procesiones. Y ella dijo, ¿qué es eso, papá? Traté de describírsela y me dijo, nunca he visto una. ¿Qué es entonces una procesión? Es un desfile donde las personas se unen para expresar sentimientos. Regularmente son sentimientos religiosos, militares o de expresión civil. Regularmente. ¿De qué estoy hablando? Lo que atañe a nuestro estudio, desfiles para expresar fervor religioso. Lo que atañe al ejercicio militar, aquellas entradas triunfales, apoteósicas que se hacían a los generales cuando regresaban victoriosos de la guerra. Sentimientos civiles, aquellas marchas que se hacen para expresar apoyo o repudio a cualquier forma de gobierno. Eso, entre otros ejemplos. Eso es una procesión. En la Biblia, todo empezó con un pequeño grupo, 70 miembros de la familia de Jacob, que hicieron una procesión huyendo de la hambruna en la tierra prometida, van en peregrinación hasta Egipto. 400 años más tarde, la procesión regresa, pero ya de forma multitudinaria, ya no 70 personas, pero igual una procesión. Junto a esas hay más, claro está, en la Biblia. Dije la primera. Los historiadores convergen en sugerir que este salmo puntualmente se escribió para el más grande de todos los desfiles bíblicos. Es que hay varios y no centenares. Pero ellos creen que el más grande es este, el que voy a mencionar, y que por supuesto para este es que se compuso este salmo. ¿De cuál hablo? Seguramente habrán oído que la ciudad más difícil de conquistar fue y sigue siendo Jerusalén. Finalmente David consiguió conquistarla y se le llamó por eso la ciudad de David. Pero David no estaba feliz con ello. Él no se sentía orgulloso de que fuera la ciudad de David. Él quería que se convirtiera en la ciudad santa. Por eso planificó llevar el arca del pacto hasta la ciudad de David y dejar allí un sitio para construir la casa de Dios. Ese desfile es emblemático en la historia antiguo testamentaria, tan emblemático que si yo quisiera contarle los detalles necesito 1 hora. En resumen, o sintetizando mejor, finalmente el desfile se llevó a cabo, el arca llegó a la ciudad de David y desde entonces se le conoce como Tierra Santa. Ese desfile, esa procesión es, según los historiadores, el motivo de haberse escrito este salmo. Ahora, siendo un poco más abierto de ideas, hay que aceptar, bien pudo haber sido escrito para cualquier otro desfile de victoria nacional, que bastantes la nación hebrea en ese entonces tuvo. Bien pudo haber sido escrito con algún propósito puramente religioso, también aplica. Y dentro de esas posibilidades
hay que abrir un poco más la mente, porque uno de los datos más interesantes es que el canto está compuesto de diferentes estrofas o versos con diferentes historias. No es una sola historia narrada, sino que distintos momentos de la historia hebrea, e incluso hay profecía también. Es algo así como si yo fuese compositor, si fuese músico, poeta, inspirado por el Espíritu, tomo de la Biblia 10 historias. Elijo los versos más emblemáticos de cada historia y les pongo música y los compilo en un solo poema. Algo así es este salmo. Como por ejemplo, hay varios versos literalmente transcritos del libro de Jueces, capítulo 5, no lo abren, donde Débora está cantando una alabanza. Débora fue una jueza y está dando gracias a Dios por su victoria. Bueno, parte de ese canto aparece aquí. Pero también hay porciones que se convierten en salmos mesiánicos, porque anuncian, auguran la venida del libertador. Y también está el famoso grito de guerra hebreo. Cada vez que estaban en la procesión hacia la tierra prometida, viniendo de Egipto, la columna de humo se movía, el campamento tenía que moverse. Oigan, eran más de 2 millones de personas. ¿Pueden imaginar la logística para mover un campamento semejante? Pues bien, todos los jefes de tribus, todos los capitanes, los que dirigían, sabían que cuando los levitas comenzaban la procesión, ellos gritaban: levántese, oh Dios. Y el pueblo respondía: sean esparcidos sus enemigos, evocando el momento cuando Dios se levanta para liberarlos de la esclavitud egipcia y los egipcios fueron esparcidos. Bueno, eso era algo así como el himno de batalla, la banda de guerra con la que el campamento desfilaba o la procesión caminaba. Esas cosas las encontramos en este salmo. Eso lo vuelve aún más institucional, también un poco más complicado de estudiarlo, porque hay que conocer toda esa historia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo lo vamos a abordar? Lo que más me ayudó a mí es aplicar algunos versículos a mi propia vida, que quizá y solo quizás es lo que otros de ustedes también deberían sumarse. Por ello voy a empezar con el verso 1, 68:1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Ya les dije que era una especie de himno de guerra. Los enemigos de Israel desde el principio de la historia han sido sin número. Y aún con todo ese odio que durante la historia ha corroído a muchos, la nación de Israel sigue estando de pie. Y hoy por hoy, más fuerte que nunca. Así es que este canto aquí se cumple. Cuando Dios se levanta, los enemigos de Israel, que son enemigos de Dios, terminan siendo esparcidos.
Y como el fuego o como el humo se esparce y como la cera es derretida delante del fuego. Si no todos, casi todos los enemigos de Israel en la historia han sido esparcidos como el humo, se han disuelto. Y por muchos que hayan sido, y por mucho castigo que hayan propinado a Israel, ellos prácticamente desaparecieron, no Israel. En cuanto a Egipto, que se pinta en el Antiguo Testamento como el más acérrimo y más feroz enemigo, sabemos que aun cuando está como nación, ya no es ninguna potencia. Dije que lo que pensé es en aplicar esta historia a nuestra propia historia, y en honor a eso voy a decir que en forma paralela la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia de Cristo es el Israel espiritual, el Israel del Nuevo Testamento. De igual forma, la Iglesia de Cristo desde sus orígenes ha tenido innumerables enemigos cuyo odio les ha corroído hasta el punto de desear la extinción de la Iglesia de Cristo. ¿De qué enemigos hablo? Comunismo, materialismo, nuevo orden mundial, la comunidad liberal. Me refiero a aquellos que detestan a la Iglesia porque la Iglesia predica que el homosexualismo es pecado, que el aborto es pecado. Esto devela el carácter inmoral de esa comunidad, y en represalia la Iglesia se vuelve enemiga sin serlo, pero así lo consideran muchos. Falsos maestros y qué sé yo, islamismo militante, un largo grupo de enemigos de la Iglesia de Cristo a través de la historia, paralela a la historia antiguo testamentario. Todos esos enemigos serán esparcidos como humo. Está profetizado y está advertido. No entiendo por qué nosotros los seres humanos olvidamos tan rápido la historia. Porque bastaría con cotejar esto. Por más enemigos que han odiado a muerte a Israel, los enemigos son esparcidos, pero no Israel. La Iglesia de Cristo es exactamente el mismo fenómeno. Qué bueno estar del lado del ganador, ¿no? Y aun cuando nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino una batalla espiritual, hay que recalcar qué bueno es estar de parte del que gana esa guerra. Que de hecho eso es lo que sigue, verso 4, 68, 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Oiga, pastor, parece que son cantos de guerra o expresiones que están vitoreando en una época de guerra. Sí lo es. Y muchas de esas procesiones eran precisamente eso. ¿Qué es lo que aparece con el que cabalga en los cielos? La figura de la imagen del Mesías libertador y glorioso, que en todas esas guerras el pueblo de Israel deseó, y que la profecía dice que ese libertador vendrá de esa forma precisamente. Ahora, es probable que alguno diga, bueno, el pastor está haciendo énfasis a esto de la guerra por lo que el mundo está sufriendo hoy
por lo que pasa en Ucrania. No necesariamente. En realidad, varios versos de este salmo están vinculados en forma directa a momentos de guerra, exactamente como el caso de Débora, exactamente como levántese, oh Dios, sean esparcidos sus enemigos. Pero ya que hacemos eco al que cabalga en los cielos, por supuesto que buen momento para resaltar los horrores que la guerra le propina a la humanidad. Y yo me imagino que ustedes, al igual que yo, hemos visto algún pequeño videoclip o hemos escuchado alguna noticia y no podemos sentir menos que dolor, rabia, impotencia, y no dejemos de mencionar la angustia que de paso también sentimos en lo que fue nuestra guerra. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a aplicarlo a nuestra propia historia. La guerra mundial terminó allá por 1945. No necesariamente terminó. Hubo tratados que pusieron un alto al fuego. Luego siguió una especie de guerra fría. 70 años después, aunque no son 70, es menos, bastante menos. Pero digamos, 70 años después aproximadamente, recrudece los horrores de la guerra. Y yo tengo que preguntarle a la humanidad, vamos, ¿se les olvida todo ese horror? ¿Toda la sangre derramada? ¿Cuánto retrocedió el planeta? No sé si fue Roosevelt o Montgomery el que dijo, fotografíen esto, porque eran montañas de cadáveres del Holocausto que los nazis propinaron a los judíos. Y cuando este general vio, él dijo, tomen fotos porque la humanidad olvida pronto. Y pronto se olvidarán de que el mundo estaba loco, porque solo los locos pueden hacer esto. Ahí están los locos ahora en Ucrania, asesinando gente en busca del poder, del control, del dinero. Dije dolor, rabia, impotencia. Y como hay una nueva generación que no sabe nada sobre procesiones y tampoco saben nada sobre nuestra propia guerra. La guerra mundial hace 70 años, si ahora se desencadena una tercera, eso pasó hace poco. No lo vean como hace muchísimos años. Estoy diciendo, mi papá tiene 79 años, entonces mi papá estuvo, él escuchó la guerra mundial. No es que fue hace 4.000 años, esto es reciente. Pero hablemos de nuestra guerra. Les quiero decir a esta nueva generación que no sabe nada de guerra y que ha visto a esos aviones de combate bombardeando la ciudad, algunas de las ciudades en Ucrania, que han visto a esos tanques cometiendo horrores, que han visto a la gente corriendo para salvaguardar su vida y gritando, y los niños abrazados a sus mamás, y toda esa angustia. Me crean o no, lo único que difiere entre lo que ustedes están viendo y lo que vivimos en este país
en los años 80 es que nosotros no vimos misiles, ni teníamos sirenas en la ciudad, pero todo lo demás aquí lo vivimos. Para nosotros no es nuevo. Pastor, usted está exagerando. El necio es usted, por no aprender de la historia, y quizás más necios nosotros los adultos por no contárselas. Pero en Soyapango y en Ciudad Delgado, la gente no podía salir de sus casas. ¿Saben que habían roto las paredes para hacer caminos para poder huir o para que los ejércitos enemigos encontraran cualquiera fuera? ¿Saben que allí en Ciudad Delgado hay una esquina que no sé cómo se llama, en donde quedó totalmente bombardeado? Yo no sé cómo lograron levantar esa esquina. Nosotros vimos a los aviones de combate bombardear el Cerro San Jacinto cantidad de veces. Veíamos eso, bastaba con salir al patio. Escuchábamos el bombardeo, el estruendo. Lo único que sabíamos es que desde el cuartel de San Carlos, con morteros, bombardeaban hasta el cerro de Guazapa. Y como si es cuento de película, nosotros escuchábamos la explosión del mortero cuando disparaba y segundos o minutos después el estruendo donde explotaba. ¿Piensan que bromeo? ¿Piensan que me volví narrador de películas? Pregúntenles a sus papás. Y les dirán, el pastor se quedó corto. Y ellos les contarán horrores peores de los que yo estoy narrando. Cada vez que sonaban esas bombas o las balaceras comenzaban, nos metíamos debajo de las camas. Hoy que ya soy adulto, sonrío y digo, a saber para qué nos metíamos. ¿Cómo nos íbamos a proteger de ese bombardeo? Era la angustia, era la incertidumbre. Bueno, siempre hubo guerras, ¿no? Siempre hubo pandemias. ¿De qué se sorprende, pastor? Bueno, yo me asusto porque eso fue en el 89, 90, al 2020, ni siquiera han pasado 30 años y en nuestro país ya se está creando un ambiente triste, doloroso y amenazante. Ni siquiera 30 años. Y la necia juventud de hoy no sabe una pizca de todo lo que les estoy diciendo. Ellos piensan que con celulares y todas esas tonterías dominan al mundo. Niños jugando a ser hombres. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el que cabalga en los cielos? Bueno, estoy diciendo esto porque en efecto, siempre hubo guerras y siempre hubo pandemias. Sí, de acuerdo. En el 45 la segunda, poquitos años atrás la primera y antes de esa otro montón. La fiebre española, si es que así se llamó, o la peste española, no me acuerdo, propinó más muertes que el COVID, de acuerdo. Y la peste bubónica también se llevó muchísimas más personas
que el COVID. Así que, pastor, deje el amarillismo. Mejor vamos a ver las noticias. No, pare. Yo no quiero parecer exagerado. Estoy rasgando pequeños eventos de la historia para decirles esto. Si hay una grande diferencia entre este momento y todas esas guerras y todas esas pandemias anteriores. ¿Cuál es la diferencia? La higuera ya está dando frutos. Y el Señor Jesucristo dijo, de la higuera aprended cuando empiece a dar frutos. Israel, en todo ese tiempo atrás, no existía como nación. El reloj de la profecía bíblica parecía no estar funcionando. Desde que Israel se funda como nación o es aceptada como nación en el mundo, todo ese reloj profético empieza a caminar. De hecho, ¿qué es lo que falta ahora en profecía para que el Señor vuelva por su iglesia? Desde donde yo lo he visto, no falta absolutamente nada. De hecho, si fuera la profecía como un rompecabezas, prácticamente ya todas las piezas están colocadas. Faltarán 2, 3 o 4. Hay cosas que a gritos en esta plataforma se están ajustando. Les dije el otro día el asunto de que todo el mundo se debe vacunar. Abrió la plataforma a que vendrá un día en donde hablar de el microchip es punto de honor, o de la marca de la bestia. Rusia y China están en la profecía bíblica. América no está, ¿sabían ustedes? No aparece, pero Rusia y China sí aparecen. ¡Wow! ¿Y se van a unir? ¿Europa va a recrudecer? Les dije, nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Pero ¿saben qué? Algunos de ustedes, su preocupación no es que el Señor Jesucristo está a las puertas. Su preocupación es que mañana pagan. Su única preocupación es que quieren hacer un nuevo negocio, o van a cambiar carro, o la materia en la universidad. Cosas que no son malas, pero se volvieron prioridad en su vida. Para usted hablarle de Jesucristo a sus hijos no es prioridad. Y si la trompeta suena hoy, sus hijos se pueden perder en el infierno por la eternidad. Mientras su preocupación era arreglarse para el culto hoy, venir arreglado o arreglada y después ir a departir un rato. ¡Wow! Significa que a ustedes lo que está aquí no les importa nada. ¿No lo creen? No, pastor, sí creemos. Pero ¿y cómo es que están tan tranquilos sin que sus papás o las personas a las que aman no estén aquí? Voy a recordar un triste y trágico domingo. No recuerdo la fecha exacta, pero el sábado
fue la boda de Silvita y MacGyver. ¿Estaban aquí, Silvita? No, ¿verdad? Estabas en el primero. La oficié en la playa. Mientras estábamos en la playa, llegó la noticia al celular: prohibidas las reuniones mañana. No grupos mayores de 25. ¡Wow! Entonces yo escribí a los líderes de la iglesia y les dije: nos vemos mañana. Solo los líderes, porque las iglesias estaban cerradas. Les recuerdo bien, la reunión fue en la pérgola. Todos estábamos asustados, con miedo. De hecho, 2 o 5 ni siquiera vinieron. No los culpo, no, en lo absoluto. A lo mejor si no hubiera sido el pastor, yo tampoco vengo. Leímos el Salmo 91 y nos encomendamos. Ya pasó el miedo, ya pasó el susto, ya pasó el tiempo de buscar al Señor. Ahora es tiempo de buscar dinero, diversión, pero no de compartir nuestra fe a otros. Tengo que preguntar: ¿qué? ¿Esperamos otra tragedia? La verdad es que la pandemia aquí ni siquiera ha terminado. La inflación que está sufriendo los Estados Unidos aquí no ha golpeado con fuerza aún. Ayer creo que el galón de gasolina llegó a 6 puntos y algo en ese país. Hace 5 meses valía 3 y algo. O sea que dentro de un mes vamos a pagar el doble. Deberíamos empezar a usar bicicletas tal vez. Pastor, qué exagerado. Exagerado nada. Esa es la historia que estamos viviendo. ¿Y a usted y a mí no nos importa? Usted, algunos lo que están es apresurados para ir a ver el otro capítulo de la serie que está viendo en Netflix. Esa es su angustia. Servir al Señor ni se cruza. Bueno, quiera Dios que no venga otra tragedia para hacernos despertar. Porque Débora le dijo a los hombres de su época: ustedes son como tiestos. ¿Qué es eso? Les voy a explicar, pero antes vean el verso 11, 68:11. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que quedaban en casa repartían los despojos. Bien fuisteis echados entre los tiestos. Les explico qué está pasando. Les dije que hay porciones de otros cantos o momentos de la historia. Débora fue una jueza cuya gestión era espiritual. Pero el general y el rey de ese momento eran 2 buenos para nada, inútiles, pusilánimes en su liderazgo. Estos 2, cuando era momento de ir a la guerra, lejos de ir, dijeron a la jueza: bueno, si usted va, vamos con usted. ¿En qué cabeza cabe decirle a una mujer: vamos a la guerra y usted vaya al frente de la pelea? Ellos, como eran un par de cobardes, dijeron eso porque pensaron: ella es una mujer de fe, de Dios,
Dios la va a respaldar y entonces nos cuida. Y ella dijo con mucho coraje y con mucha fe, está bien, yo voy, pero la gloria va a ser para las mujeres porque ustedes son dos tiestos. Bueno, no dice dos, ella dijo son unos tiestos. ¿Qué es tiesto, pastor? Tiesto es un depósito de barro cocido que se usaba para macetas, o se usa aún. Pero en nuestro español, ¿saben qué es un tiesto? Un pedazo de barro. O sea, ni siquiera es la maceta, sino que un tiesto en nuestra cultura es pedazos de esa maceta. Así es que Débora les dijo a estos pusilánimes, a estos no comprometidos, ustedes son como tiestos, buenos para nada. Mientras leo todo eso y pienso en aquellos que no se comprometen con la causa de Cristo, en un momento de la historia como el que hoy vivimos, un momento tan crucial, tan amenazante y tan cerca de todas las profecías como nunca. ¿Cómo puede usted no comprometerse? No quiero sonarle grosero, pero sí voy a sonarle bíblico. Es triste que usted es un tiesto, bueno para nada en la causa del Señor Jesucristo. Quiera Dios, la historia no se lo demande. Quiera Dios, su falta de compromiso no redunde en el reproche, no de Débora, sino del cielo para su vida. Es decisión de cada quien. Vamos a orar.